Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Aquellas personas que no lo han hecho durante el transcurso pues, de nuestra alabanza, pues tienen la oportunidad de hacerlo ahora y después de esto le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información concerniente al reino venidero y que en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, como tienen en la pantalla, estamos haciendo el estudio del reino venidero. Está en la lección número 128. Y claro está, estamos estudiando este tema tan interesante de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente hoy en día. Es un tema muy candente. Yo sé que ustedes no han escuchado esto mucho afuera, pero la posición que existe en las iglesias es una posición que se aleja de la palabra de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver claramente cuando entramos al libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, nos damos cuenta de que 5 de las 7 iglesias están en apostasía. Que estas son representantes de la iglesia, señoras y señores, son representaciones que semejan a las iglesias que están aquí el día de hoy. Y eso es algo muy interesante, porque solamente hay 2 iglesias que tienen comendaciones divinas y no tienen condenación de Dios por cosas que han hecho malas. Entonces, cuando tú hablas de 7 iglesias y 5 de ellas se han ido a la deriva, estamos hablando de un porcentaje enorme de creyentes que está siendo llevado a lugares que no son. O sea, no están siendo alimentados con la palabra de Dios, están metidos en la religiosidad, en los golpes de pecho, y cosas que no tienen que ver nada con el Señor Jesucristo. Incluso hay iglesias que se han alejado de Cristo tanto que ahora están siendo gobernadas por el pueblo, por el mismo pueblo, ya han permitido todo tipo de cosas y estas iglesias pues descarrigan a las personas que se agregan a ellas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estamos haciendo este estudio de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Y para hacer este estudio hemos llegado pues a ver el asunto de qué herramientas utilizan estas personas para desviar la información divina y conducirla a un lugar que no le corresponde. Que parece muy religioso, muy golpe de pecho, muy maravilloso, muy espiritual, pero cuando la examinas bajo la lupa de la palabra de Dios, asunto que la misma palabra de Dios provee su propia defensa, entonces te das cuenta de que es un error y que nosotros no podemos permitir que esa información llegue a nuestros corazones sin filtrarla de la manera adecuada. Entonces tenemos que ser como los de Berea, que examina todas las cosas que recibe para ver si es verdad o no es verdad. Y ese es el proceso que estamos haciendo, el mismo proceso de Berea. Estamos viendo la Escritura, qué dice la Escritura concerniente a estas cosas. Entonces, una de las herramientas que es utilizada, y se las pongo cada vez que hacemos este estudio, es esta hermenéutica complementaria. Aquí tienen ustedes lo que es la hermenéutica complementaria, la definición, y se dan cuenta de que esta hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Es ahí donde la iglesia ha sido llevada a otro lado. Porque si la iglesia no cree que el reino milenario va a venir posteriormente de la tribulación y que no hay tribulación, entonces nadie se prepara. Solamente están dedicados a hacer obras aquí en la faz de la tierra y van a ser orquestados por un sistema político organizado que los conduce a un lugar árido, donde no se alimentan. O sea, van a estar raquíticos espiritualmente, van a sufrir de anemia espiritual. Entonces, esta hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen pues a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Escatológico significa los eventos del porvenir. Entonces, esa hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora. Estos son los que han propuesto todas estas cosas y se ha difundido ya. La Iglesia Católica ya está completamente bajo este sistema. Y otras denominaciones grandes también están entrando en este sistema. Y lógico que quedan entonces muy pocas iglesias que simplemente no se afilian a estas grandes congregaciones, ¿verdad? A estos, si la podemos decir de esa manera, pues a estos religiones, porque son religiones, denominaciones, y individualmente sí enseñan la palabra de Dios.
Entonces son las iglesias locales las que verdaderamente están enseñando la palabra de Dios, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, porque no están pegados a ese sistema religioso, sino que ellos mismos explican la Biblia. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que esa hermenéutica pretende presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. El punto número uno, que eso está ocurriendo ya mismo, y hemos desmentido este asunto del punto de vista de los evangelios, hemos desmentido esto del punto de vista del libro de los Hechos, que es histórico, hemos desmentido esto del punto de vista de las epístolas del apóstol Pablo, hemos desmentido esto del punto de vista de las epístolas generales, y ahora lo estamos haciendo uso del libro de Apocalipsis. O sea que todo el Nuevo Testamento que ha sido utilizado, no todo lo utiliza, pero utilizan ciertos versículos y los van hilvanando para que parezca que ellos tienen la razón. Pero lo que hemos hecho es, al estilo Berea, estamos viéndolos, los escudriñamos, vemos los puntos de vista que han presentado y después de eso presentamos la información que existe en la Biblia, que es preponderante, que va en contra de esa manera de presentarlo, pues de esa interpretación. Entonces, el segundo punto es que no hacen distinción entre Israel y la iglesia, y esa es una de las banderas más grandes que puedes tener, porque eso se presta al antisemitismo de una forma increíble, y después de eso ellos dicen que reemplazan. Primero dicen que son iguales y después lo reemplazan a Israel, cosa que no puede ocurrir porque Dios tiene dos rediles y eso no lo permite él. Y además, el tercer punto es que asevera que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para salvarlo. O sea que para eso lo crió, para salvarlo, no para glorificar a Dios. Y nosotros sabemos, pues, en esta iglesia que atrás de todo este asunto hay un juicio de apelación de Satanás. Y se trata de la gloria de Dios. Satanás trata de impugnar el carácter divino, el carácter de Dios, haciéndolo ver como mentiroso. Y resulta que Dios crea a la raza humana, al ser humano, con sus defectos. ¿Para qué? Para poder presentarle a Satanás el caso de que aún con seres imperfectos inferiores a él, con el uso del libre albedrío, se van a decidir a favor de Dios y otros no lo van a hacer. O sea que el libre albedrío es el que determina la posición que tiene el hombre enfrente de Dios. ¿Me explico? Entonces, en eso estamos nosotros viendo estos diferentes puntos de los acercamientos que tienen ellos. Hemos estado examinando algunos de los textos supuestamente de prueba que tienen ellos de Apocalipsis que utilizan los teólogos del reino ahora. Y ya hemos pasado por el asunto del reino de sacerdotes de Apocalipsis 1.6, hermano y compañero en el reino, Apocalipsis 1.9. Estos son versículos utilizados por ellos. Y ahora estamos viendo el asunto de que Jesús tiene la llave de David en Apocalipsis 3.7. La comenzamos a ver la semana pasada, pero no pudimos culminarlo. Y los teólogos del reino ahora, entonces también gravitan a ese versículo de 3.7, que dice lo siguiente. Aquí se los pongo en la pantalla para que vean lo que estamos estudiando. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces, este versículo ellos lo utilizan para darle cabida a su manera de interpretar las cosas. Y comenzamos a ver por lo menos 3 razones por las cuales tal descripción no constituye una base suficiente para argumentar exitosamente que el reino davídico ahora está presente aquí en la faz de la tierra. La primera que vimos es que la llave simplemente otorga la admisión a algo. Eso no significa que tú estás adentro, simplemente que tienes la llave para poder entrar. Aquí hay personas que tienen la llave de la iglesia, como les comenté la vez pasada, pero hay unos que tienen la llave pero no han venido hoy a la iglesia. ¿Okay? O sea, pero no quiere decir que están dentro de la iglesia. Simplemente permitir el acceso a algo no es la misma cosa del acto de entrar. O sea que entrar no es una realidad presente. Y les di un número de versículos para explicarles el asunto bíblicamente. Entre ellos les di a Juan 3:5. Muchos versículos le di la semana pasada. Jesús respondió, en verdad les digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que él está explicando qué es lo que se necesita para entrar. ¿Cuál es la llave de entrada para el reino de Dios? Básicamente le está ofreciendo la llave de la entrada, que tiene que ser del agua y del Espíritu. Y ya vimos, yo les di la explicación, que el agua y del Espíritu no habla del bautismo del agua, sino que habla de la ruptura de la matriz, pues, cuando el agua, la fuente de agua sale y todos nosotros nacemos de esa manera. Primero se quiebra el agua y después viene la persona, ¿verdad? Primero tiene que nacer físicamente y posteriormente tiene que presentársele el evangelio de la salvación y la persona, si cree, se salva. Entonces tiene que venir de las dos maneras, del agua y del Espíritu. Y él, de paso, él mismo contesta a esto, porque hay personas que tienen el interrogante y esto ha sido interpretado de la otra manera, que tienes que bautizarte para poder entrar al reino de Dios. Eso no es así. Y el próximo versículo de 3:6 se dirige a eso y lo
y lo dice pues como es, el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que él dice en el próximo versículo, o sea que él mismo explica lo que él está diciendo. Entonces, aquí vemos pues que esta no es una declaración concerniente a las circunstancias a través de las cuales el reino va a ser eventualmente establecido en la tierra. No es lo que está diciendo. Es necesario consultar al Antiguo Testamento para determinar las circunstancias a través de las cuales el reino de Dios va a llegar a constituirse en la faz de la tierra. Y eso lo pueden ver en Ezequiel, en los capítulos 36 y 37 de Ezequiel. Tiene una definición clarísima de este asunto. El asunto es que Jesús no estaba hablando o comentando sobre este asunto en Juan 3, sino que solo estaba comentando sobre los requisitos para entrar al reino una vez que el reino venga. O sea que cuando el reino venga, tú tienes que tener la llave. ¿Cuál es la llave? Nacer humanamente y segundo, nacer espiritualmente. Esa es la clave. Entonces, de nuevo, aquí se los pongo, Apocalipsis 3:7, para que ustedes lo vean. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie hable. Dice esto. Entonces, esa es la clave es el evangelio de la salvación. Aquí pues simplemente Jesús otorga entonces la autoridad concerniente a quién entra al reino y quién no. Si tú no tienes estos dos requisitos, tú no puedes entrar al reino. Claro está que todas las personas tienen el primer requisito porque ya han nacido físicamente. Entonces le queda un requisito para cumplir, que es creer en el Señor Jesucristo. Entonces esa realidad en sí misma no debe ser tomada como una declaración acerca de la presencia del reino en estos momentos. No puede ser tomada de esa manera debido a que el Mesías ha abierto una puerta para la iglesia de Filadelfia que ningún hombre puede cerrar, como lo dice Apocalipsis 3:8. Fíjense lo que nos dice. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el poder que tiene es el de abrir y cerrar la puerta. Yo aquí, en estas ayudas didácticas que yo utilizo aquí en el pizarrón, yo les pongo el círculo inferior y les digo que aquí todos nosotros nacemos con alma y cuerpo, ¿verdad? Y aquí les hago sacándole pues lo que significa esto, y le digo que aquí hay una puerta invisible, que es la salida del sistema cósmico de Satanás. Y nadie sale de aquí si no entra por esa puerta, y la puerta es Cristo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ley mosaica no lo permite. La ley mosaica es perfecta y nadie puede cumplir la ley mosaica. Y aquellas personas que pretenden entrar al reino de Dios por sus obras buenas, fallan, fracasan, no lo pueden hacer, porque no tienen la rectitud perfecta de Dios imputada. Sí, todos los pecados de todas las personas que están en este sistema han sido perdonados y pagados en la cruz, pero no pueden entrar si no tienen la rectitud de Dios. O sea, si tú no aceptas la obra, tú no tienes la rectitud de Dios y no puedes entrar a tener relación con Dios perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en mente. Entonces, Él les dio la autoridad para ganar a muchos conversos a Cristo a través del evangelismo fructífero. El evangelismo es fructífero cuando la persona lo acepta. O sea, él lo ha puesto de otra manera, la semilla, que tú siembras la semilla y una crece y da fruto, el otro no. Lo mismo a eso se refiere. Entonces, y tenemos pues una serie de versículos bíblicos que nos hablan de eso, como el de Primera de Corintios 16, del 8 al 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. La puerta es del Evangelio. Él sabe que hay personas positivas y Él va a darle el Evangelio y ellos se van a salvar. Segunda de Corintios 2:12, el apóstol Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. A veces uno va pretendiendo darle el Evangelio a una persona, pero resulta que la persona menos esperada es la que creyó. O 2 o 3 o 4 personas más. Sí, ellos aceptaron el Evangelio, tenían que escucharlo primero que todo. También tenemos a Colosenses 4:2 y 3, que dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Ahí ustedes pueden ver entonces de qué se trata este asunto. Esto es lo que dice, pues, en vez de establecer el reino de Dios, que es lo que pretende el campo de la teología del reino ahora, sobre la tierra, Él está presentando el Evangelio de la Salvación, que es presentándole la llave. No le está dando el reino, sino le está dando la llave de la entrada al reino. Esa es la diferencia.
Sin embargo, a estos conversos, en el momento de su fe, entonces, en el Señor Jesucristo, se les da la ciudadanía del cielo, que es otra manera de decir, aquí tienes la llave, tú tienes la ciudadanía, tienes el pasaporte y ya tú eres ciudadano del cielo. O sea que cuando nosotros venimos a los Estados Unidos, si venimos por el lado legal para ser residentes, pues ya adquiriste la tarjeta de residencia antes de entrar. ¿Okay? Antes de entrar ya tú la lograste tener. Ellos tienen una serie de requisitos para hacer eso. Tienes que tener una persona en el país de procedencia que garantice tu estabilidad económica desde ese país. Tienes que tener ciertos requisitos, no puedes tener récord policial me explico, todas esas cosas se tienen que cumplir. Tienes que tener personas que digan acerca de tu carácter, que tienes un carácter, que eres una persona que cuida de la ley, etc. O sea, una serie de requisitos que se llenan y lo pasan por la embajada y la embajada da el visto bueno o no da el visto bueno. ¿Okay? Otras personas llegan aquí como turistas y después se quedan. Otras personas llegan como exilados. Hay una puerta abierta para los exilados que son perseguidos por el sistema comunista o sistema tiránico. Y hay otras personas que se cuelan por la frontera, de alguna manera u otra. ¿Cómo llegan aquí? No importa. El asunto es que ya están aquí. El asunto es que una vez que estás aquí, pasa cierto periodo de tiempo y si tú estás obedeciendo la ley, aún si has llegado aquí legalmente, puedes a través de la ley llegar a tener la residencia. Y después de un periodo de residencia puedes pedir la ciudadanía. Entonces pasas por un proceso grandísimo. Es más, les cuento que en Roma el proceso era más agudo y el proceso se tenía que pagar carísimo. Para ser ciudadano romano tenías que pagar una fuerte suma de dinero al imperio, porque ser ciudadano romano era la maravilla. Te otorgaba todo tipo de privilegios que no tenían los no romanos. Y lo mismo ocurre pues con los Estados Unidos. Lo que les estoy hablando es del proceso necesario para llegar a ser ciudadanos americanos. No es así con el reino de Dios. Con el reino de Dios, en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, eres ciudadano de ese reino. O sea, no entras ni como transeúnte, ni como residente, ni como turista, ni como colado. Bueno, ahí nadie se puede colar, de paso. Él abre la puerta y cierra la puerta, ahí no entra nadie que no quiere. ¿Se dan cuenta? Entonces ya nosotros tenemos la ciudadanía, tenemos una doble ciudadanía. La ciudadanía, bueno, hay personas que tienen triple ciudadanía, pues son ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos del país, que no les quita su ciudadanía, y ciudadanos del reino de Dios, el reino de los cielos. Nosotros la tenemos esa ciudadanía. Y de todas la más importante es esa. Y solamente se adquiere a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Él les otorga la ciudadanía en el cielo y en el reino venidero, mientras que su entrada física a esas realidades espera un tiempo en el futuro, bueno, a menos de que se mueran instantáneamente. ¿Okay? Así de simple. Si tú quieres ya tener el reino, pues entonces, quieres estar en el cielo, pues te tienes que morir. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando venga la muerte? ¿A quién hay que llevarse? Aunque no estamos listos todavía, ¿verdad? Pero el asunto es que una vez que transcurre el tiempo, lleguemos a ese momento final, nosotros sabemos que vamos al cielo, nosotros tenemos la esperanza, tenemos la seguridad de la vida eterna, que nadie nos la puede quitar. Y para nosotros aún es mayor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo espiritualmente. Nosotros sabemos que no solamente entramos al reino, sino que tenemos un lugar privilegiado en el reino, por la gracia del Señor. Es algo maravilloso, nosotros no podemos pasar eso por alto porque nos hacemos daño. O sea, hay que poner a Dios primero en todo lo que hacemos. Bien, entonces en el versículo 12 tenemos que hay un asunto muy obvio cuando deja por escrito la promesa del Mesías. Y me refiero a Apocalipsis 3:12. Se los pongo en la pantalla y fíjense lo que nos dice. Al vencedor, aquí tienen ustedes la parte interesante, estos somos nosotros si nosotros perseveramos. Le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso no quiere decir que se va a convertir en un pilar de piedra o de mármol. No, columna es la base fundamental de la creencia, ¿verdad? Estas son personas firmes, sólidas, que aguantaron, que son los fuertes. Estos son los fuertes, estos son los de renombre en el reino. Aquellas personas que a pesar de todas las vicisitudes externas y las vicisitudes de la naturaleza pecaminosa que nos embisten de una forma extraordinaria y que muchas veces no ganamos la batalla, sino que sucumbimos a sus artimañas y a sus deseos, pues nosotros sabemos que hay provisiones mayores que nuestra carne. Mayores. Porque si nosotros caemos, confesamos y seguimos nuestra marcha y no echamos la cabeza hacia atrás diciendo, fallé, yo nunca voy a poder hacerlo. O sea, ver las cosas de una manera negativa. No, tú levántate y sigue tu marcha.
porque es difícil. El vencedor no llega ahí porque es fácil. Imagínense en una carrera donde hay 300 personas, ¿cuántas personas son el número uno? Uno. Y el número dos, uno. Y el número tres, uno. ¿Me explico? Son personas que perseveran y llegan al final. Eso es todo. Entonces tú no puedes quedarte porque cometiste el mismo pecado otra vez, y caerte y echarte, ay, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Yo no puedo con esto es muy difícil, etcétera. No, Señor. Dios te ama y Dios te da lo que tú necesites. Tú sigues adelante hasta que llegues. Entonces, por eso se convierte en el vencedor. Y el vencedor tiene privilegios. El rango tiene privilegios enormes, señores. Los privilegios que no tienes en estos momentos en la faz de la tierra porque estás en el sistema cósmico, lo vas a tener cuando regrese el Señor Jesucristo. Y esos millonarios y billonarios que dan la gran vida, eso no se comparan contigo. Así de simple. Entonces, el hecho de que ellos van a ser hechos un pilar permanente en el templo de Dios no significa que ya estaban presentes en el templo de Dios, sino que van a ser posteriormente. El hecho de que el nombre de la Nueva Jerusalén ya estaba escrito sobre ellos no significa que en estos momentos están presentes en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén todavía no ha descendido del cielo. Entonces tenemos que ver las cosas como están escritas de la manera correcta. Difícilmente pudieran estar en esa ciudad debido a que todavía no había bajado del cielo. Entonces ellos no pueden utilizar esos versículos para decir que ya el reino está aquí. ¿Me explico? También en Gálatas 4:26, que se los pongo en la pantalla, dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. ¿Por qué dice nuestra madre? Bueno, porque es nuestra madre patria. ¿Okay? Usted no ha oído hablar, nosotros a veces referimos a nuestra patria como la madre patria. Bueno, ahí está, de ahí venimos nosotros, de ahí procedemos nosotros, de ahí somos nosotros. Entonces, y también en Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos un privilegio extraordinario y no podemos, señoras y señores, echarnos para atrás. Si te echas para atrás, tu pérdida es significativa. Si te mantienes firme con el Señor, las bendiciones son extraordinarias aquí en la tierra. Aquí vas a tener bendiciones extraordinarias. ¿Tú sabes lo que es el privilegio de ser utilizado por el Creador del universo? Porque lo conociste y lo viste y sabes que Él es la verdad absoluta y lo sirves con todo tu corazón porque lo amas. ¿Sabes lo que significa eso? Es algo extraordinario. Extraordinario que el Creador de todas las cosas te vea a ti un polvo insignificante, un polvo cósmico, ¿verdad? Y te eleve a tal posición. Es algo maravilloso. Entonces no podemos estar fijándonos allá afuera en el mundo y arreglando el mundo y pintándolo de blanco y poniéndolo bonito. No, olvídate de la religiosidad. ¿Okay? No les estoy diciendo que no ayudes al prójimo o que tú... Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de ayuda. Es un don espectacular. Ese don es maravilloso. Es una oportunidad extraordinaria para dar al Evangelio. Porque no hay nada más interesante para una persona dolida que está bajo la influencia de, por ejemplo, una enfermedad o un problema grave, que una persona compasiva y les hable y los apapache y los tenga bien. A esa persona la van a escuchar cuando le dé el Evangelio. Pero de todas maneras la van a escuchar porque ven esa se me va la palabra de la mente, ese amor pues es lo que van a ver amor, van a ver a alguien que de verdad les interesa y eso llega al corazón, entonces esa persona se abre, esa persona, sí, qué linda esa persona, ¿por qué es así? Y esa persona le va a decir por qué es así, si se dan cuenta, entonces es algo maravilloso. O sea que no estoy diciendo que no se haga, pero no estoy diciendo que ese es el fin que tenemos nosotros de estar arreglando las cosas, sino que nosotros utilizamos toda oportunidad que tenemos haciendo nuestro don espiritual para proclamar el Evangelio de la salvación, cosa que conduce a una corona en el reino de Dios, porque la persona que da el Evangelio constantemente tiene una corona especial en el cielo. Entonces, vemos pues que el estado inmediato espiritual simplemente era de ser ciudadanos de esa ciudad venidera en vez de habitantes actuales de la misma. Para poder habitarla tendrían que esperar por un tiempo en el futuro. Y de hecho el empuje mayor aquí está orientado hacia el futuro debido a que los ciudadanos de Filadelfia también se les ha advertido acerca de perder sus recompensas en la evaluación futura en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, ahí pueden ver ustedes en Apocalipsis 3:11, le dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahí tienen la corona. Hay coronas por estar lleno del Espíritu Santo, hay coronas por dar el Evangelio de la salvación, hay coronas por crecer espiritualmente. ¿Okay? Hay coronas especiales dadas por el Señor para las personas que persisten, y porque para persistir tienes que utilizar la mente del Señor. Así de simple. No puedes hacerlo por tu propia fuerza humana, que yo voy a hacer porque yo soy fuerte. No, olvídate de eso.
Tú lo vas a hacer porque estás conociendo al Señor y el amor es el que te hace a ti hacer esas cosas. El gran amor que vas a sentir por tu Creador. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Entonces, lo que quiero darles ahora es una cronología que ofrece el doctor Robert Thomas, que de paso se murió. Este señor yo lo conocí personalmente. Tiene un currículum de este tamaño. Era decano de seminarios teológicos, profesores eméritos. Era un señor espectacular, pues. Se murió en el año 2017. Y él declara lo siguiente, y sí les puse la cita aquí en la pantalla. Dice, como la raíz y descendencia de David, en el más completo sentido, Él controla la entrada a la casa de David. Hablando del Señor Jesucristo porque Él es el hijo de David. Señores, el Mesías tenía que venir de la casa de David. Punto. Si no viene de la casa de David, no es el Mesías. O sea que puedes descartar 11 tribus inmediatamente. ¿Okay? Si tú eres de una de las otras, tú no eres el Mesías. Solamente el Mesías puede ser de la casa de Judá, de la casa de David. Que a la final se refiere pues al reino mesiánico, porque el Mesías es el que va a gobernar porque es el hijo mayor de David. Entonces, les voy a dar 2 versículos de Apocalipsis, porque es lo que estamos utilizando el mismo libro de Apocalipsis para desmentir el uso que hacen los teólogos del reino ahora del libro de Apocalipsis de ciertos versículos para decir que el reino ya está aquí. ¿Okay? Entonces, aquí tienen ustedes a Apocalipsis, bueno, ahí está, ya está puesto. Apocalipsis 5:5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, fíjense lo que le está diciendo, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Okay? Ahí te dice claramente quién es la raíz de David. Y después en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Títulos que solamente tiene el Mesías. Él está diciendo claramente, yo soy. Él siempre le decía, yo soy. Ahí está. Entonces, Él es el Mesías genuino de Israel y con la venida de su reino glorioso, su poder va para abrir la puerta de los suyos, que son los hijos del reino, y cerrarla atrás de ellos, es cuando su reino va a ser establecido. Él lo va a hacer de esa manera, para los que lo aman. Y tienen de las 2 tribus. ¿Okay? O sea que Él tiene 2 rediles, perdón, no tribus, sino rediles, de la iglesia y de los judíos, de los 2. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta que es muy interesante. Y es la siguiente, pues, ¿cómo es posible que simplemente porque Jesús posee la llave de David, o sea, ese hecho de poseerla, sea confundido con el gobierno actual del reino davídico, cuando Jesús también es representado como si estuviera en el cielo, sentado a la diestra del Padre? O sea, no puede estar aquí y allá físicamente. Recuerden que Jesucristo es Dios hombre, y Él está sentado como Dios hombre. Él como Dios está en todos lados, pero como hombre está sentado a la diestra del Padre, del trono del Padre. Entonces, en Apocalipsis 3:21, que es uno de los versículos que yo les cito en la página web, porque este versículo resume todo lo que nosotros podemos hacer. Aquí tenemos lo máximo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea que el gobierno le pertenece al vencedor. Gobierno del globo terráqueo, señoras y señores, ¿ok? No para inventar cosas nuevas y tu propia religión, no, tú vas a seguir los dictámenes de tu creador, de tu Dios, del Mesías, que ahora son los tuyos, ¿me explico? O sea, tú piensas igual que Él, porque tú lo amas y tú has llegado al punto. Fíjense que esto es muy importante, porque si tú lo haces aquí, durante el transcurso de tu vida terrenal, haciendo uso de tu libre albedrío, eso cuenta muchísimo. El resto va a ser dado y otorgado a ti cuando estés en el tribunal de Cristo. La información adicional para gobernar será dada en ese momento. Pero el hecho de que tú utilizaste tu libre albedrío en medio de este conflicto angélico, siendo azotado por Satanás, siendo molido por tu naturaleza pecaminosa, ¿okay? Porque esa es la que nos hace a nosotros más desastre. Y el mundo y lo que ofrece, tú a pesar de todas esas cosas peleaste, luchaste, limpiaste tu corazón y hiciste la voluntad del Señor. No que vas a llegar a ser perfecto al final, no. Porque aún hasta el momento de morir vas a pecar, ¿okay? Hay pecado, hay cosas que le pasan a la mente de la persona que son pecados. Pero eso no significa que tú no puedes llegarlo. O sea, peleaste la batalla, he peleado la batalla, he guardado la fe, he guardado la palabra de Dios en mi corazón. Para mí está reservada la corona de la gloria. ¿Ok?
Fíjense ustedes. Entonces tienes algo maravilloso que no lo puedes perder. Y él le dice a ellos, no lo vayan a perder porque esto es de ustedes. Si lo pierden es porque ustedes quieren perderlo. Porque yo les estoy hablando y soy el verdadero. Yo no puedo mentir. En mí no hay mentira. Sombra poderoso. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces a él es el que le hacemos caso. Y también pueden ver eso en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. El hecho de que el vencedor va a estar gobernando con el Señor. Entonces, esta descripción no encaja con la descripción del reino davídico, que es algo que las previas escrituras indican claramente que el reino davídico va a suceder sobre la tierra y no desde el cielo. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que lo que describen ellos como el gobierno del Mesías en el momento actual no puede ser, porque no concuerda con las escrituras del Antiguo Testamento, cosa que les dije en el inicio del estudio, ¿verdad? Que la hermenéutica complementaria no concuerda con lo que se dice en el Antiguo Testamento. Y por eso nosotros vamos y escudriñamos como los debería el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Y te das cuenta, no, espérate, eso no es lo que dice. Él no le puedes cambiar el área geográfica de terrenal a celestial. Eso es un cambio abrupto y que no está permitido, porque la palabra de Dios no lo admite. Entonces, permíteme ponerles a ustedes a 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, hablándole a David, ¿verdad? Se recuerda que Samuel fue uno de los más importantes de los profetas del Antiguo Testamento, y él el que estuvo ahí, pues, el que ungió a David y también ungió a Saúl. O sea que él estaba ahí y él le está diciendo esto. Y le está diciendo pues a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Y edificará casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Fíjense que aquí está hablando, recuérdense de la doble profecía que tiene el Antiguo Testamento. ¿Por qué tiene que haber una doble profecía? Porque se tiene que cumplir inmediatamente. Se tiene que cumplir inmediatamente, pero posee la otra parte que lo identifica, que es el cumplimiento posterior. Y en la parte primera habla de Salomón y en la parte segunda habla de nuestro Señor Jesucristo, que habla del Mesías venidero. Entonces, por eso tienen aquí hay un corte, una brecha entre un versículo y el otro que pasa de Salomón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él edificará casa en mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Claro está que David no edificó el trono, él no edificó la casa, ¿verdad? Pero él fue el que hizo todos los contratos para sacar la madera del Líbano, para traer todas las cosas, el oro de Ofir que venía de España, todas las cosas que se necesitaban para hacer, él ya las había adquirido. Y después, debido a que tenía mucha sangre en sus manos por las batallas que había librado, que fueron tremendas las batallas, ¿verdad? Y mató gente, pues era un guerrero extraordinario. Entonces Dios no le permite hacer él al templo, sino a su hijo Salomón. Entonces Salomón es el que edifica el templo. Entonces, y dice, yo seré padre para él, será hijo para mí, y cuando comete iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Hablando de quién, de Salomón. Porque al hijo no lo va a corregir porque no tiene que corregirlo porque él es perfecto. El hijo de Dios es perfecto, el Mesías es perfecto. Y después, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Hablando del contexto inmediato. Saúl, David, Salomón. Y después viene la brecha. Y dice, tu casa, ahí está la brecha de tiempo, porque recuérdense que estos profetas solamente veían los picos de la historia, no veían los valles. Entonces aquí hay una brecha de miles de años que va a transcurrir de un punto al otro. Entonces aquí está el que va a gobernar al final. Y dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de ti y tu trono será establecido para siempre. ¿De quién es el trono? De David. ¿Y de quién viene el Señor Jesucristo? De David. Él es el hijo mayor de David. ¿Y dónde se puede comprobar eso en la Biblia? Después de la Biblia, después de 200 años, ¿tú puedes comprobar que tú venías de la tribu de David? No, se acabó eso. ¿Okay? ¿Y después de 1000 años podías comprobar? No. ¿Y después de 2000 años? No, mucho menos, no puedes comprobar, nadie puede comprobar que viene de la casa de David el día de hoy, porque los judíos que existen en la faz de la tierra no saben a qué tribu pertenecen, no saben, es imposible. ¿Okay? Ni la genética lo puede descubrir, la genética solamente tira hacia atrás 500 años y después se desvanece, pero es demasiado. ¿Okay? O sea que solamente Dios sabe, si se dan cuenta. Entonces, eso es algo muy importante, ¿okay? Esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso elimina a cualquier Mesías que proponga por votación
o por emoción el pueblo judío, que lo ha hecho una y otra vez, que siguen esperando el Mesías. Pero se olvidan, porque no conocen estos versículos, se olvidan que tienen que pasar, hay una trayectoria y un método de comprobación para que sea el Mesías. Y si no se puede comprobar, no es. La ley mosaica es estricta, 2 o más testigos. Si no lo hay, no sirve. No se puede presentar como caso. Y aquí tienes testigo tras testigo, testigos oculares, 500 personas lo vieron después. O sea, tienes una amplia cantidad de información. No solamente el pueblo, sino también el Padre y el Espíritu Santo testifican que Jesucristo es el Mesías. ¿Okay? O sea que más no se puede dar. Entonces, fíjense ahora lo que dice el Salmo 2, 6 y 9. Los Salmos 2, 6 y 9. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión. ¿Dónde está consagrado? Sobre Sión, no sobre el cielo. O sea que no está consagrando al rey ni está gobernando al mundo desde el cielo. Mi santo monte. Y ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso le pertenece al Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo y los ganadores gobiernan con Él. ¿Okay? Entonces a veces hablan de uno de los temas principales dentro del mundo gentil y del mundo también judío es hablar de los grandes presidentes, y de los presidentes y de los gobernantes. Siempre se está hablando de los gobernantes. ¿Okay? Ese es uno de los temas, porque los gobernantes, sobre todo en los países gentiles y países paganos, son los que mandan. Ellos dicen eso es lo que dicen ellos se tiene que hacer, porque ellos tienen el gobierno, tienen el ejército, tienen la policía, tienen todo a su disposición. ¿Okay? Entonces son los grandes. ¿De acuerdo? Nosotros no hablamos de eso, a nosotros no nos interesa eso, nosotros no somos de aquí, nosotros somos de allá, nosotros estamos como embajadores aquí abajo, nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, aquí tenemos que estas naciones ahora son herencia del Señor y nosotros estamos con Él, nosotros vamos a ser los gobernantes. Nosotros vamos a ser los gobernantes, señoras y señores. No importa qué tipo de trabajo desempeñes aquí en la faz de la tierra. ¿Me explico? No importa, es más, no te interese las cosas grandes. Si tienes la capacidad, pues lo vas a tener. Y si no, vas a llegar al nivel donde tú quieres estar ahí tranquilo, ahí estás feliz. Ahí es donde quiere Dios para que prediques el Evangelio. Le digas a las personas que te rodean acerca de Dios, porque las almas para Él son iguales. ¿Okay? Todos los hijos de Dios son iguales ante sus ojos, pero hay hijos que lo quieren más que otros. ¿Okay? Y esos son los que reciben pues la herencia vasta que Él tiene para los que lo aman. Entonces dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya todos los confines de la tierra, todos los confines de la tierra, todo lo que existe en la faz de la tierra es de Él. ¿Oyeron eso? Bueno, tú los quebrantarás con barra de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿De dónde? Desde Sión, la sede principal. Hay un gobierno mundial que es la sede principal que se encuentra en Israel, específicamente en Jerusalén. ¿Okay? Ayer estuvimos estudiando el libro de Deuteronomio, cómo el país que forma Dios a través de Abraham y después que es llevado por Moisés a la tierra prometida y después entra Josué para presentarlos, ¿qué era lo que quería? ¿Cuáles eran las instrucciones? Que él quería tener un lugar sagrado de adoración para que la gente viniera ahí a adorar al Señor porque es la sede de Dios. Israel es la capital de Dios en la faz de la tierra, señores y señores. ¿Okay? Así de simple, que es el lugar más importante. Babilonia es el de Satanás. Ahí están las dos países, son casi paralelos. Babilonia es el centro de Satanás y Jerusalén es el centro de Dios. Interesante, ¿no? Hay una ciudad que se llama Bactania, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? No me recuerdo el nombre, pero yo se los enseñé en la pantalla una vez. De todas maneras, ellos están con lo suyo y nosotros con nosotros. Nosotros sabemos cuál va a ser, a la final, cuál va a ser el score, como quien dice. Y nosotros estamos en el lado ganador. Bueno, entonces, uno más, y es el de Isaías 11:4. Isaías 11:4 nos dice lo siguiente. Sino que juzgará al pobre con justicia, fíjense ustedes, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí esto va a ocurrir no desde el cielo, sino desde Sión, desde la tierra. Cuando el rey esté aquí pisando tierra porque tiene que pisar tierra porque ¿qué exige que pise tierra? A ver, la pregunta no es retórica. ¿Qué exige que el Mesías pise tierra? ¿Ah? Sí, señora, el juicio de apelación de Satanás lo requiere. Él tiene que estar aquí abajo para gobernar porque está terminándose el juicio de apelación. Esa es la respuesta. Entonces,
¿Cómo puede ser confundida la descripción de Jesús en relación con la iglesia en Filadelfia, con el reino davídico, cuando el reino davídico representa un periodo de tiempo cuando sus enemigos van a ser estrados de sus pies? Hoy no son los enemigos los estrados de sus pies. Es más, los enemigos están tomando una ventaja espectacular, están matando cristianos por toda parte del mundo. O sea, los enemigos están por todos lados. Entonces, de nuevo regresamos al Antiguo Testamento y aquí vemos que en el Salmo 110, del 1 al 2 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. No dice, desde el cielo a la diestra de tu Padre, va a tener el cetro para gobernar. ¿Verdad que no dice eso? Dice que desde Sión va a tener que suceder. Entonces, esto clarifica enormemente nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos. Que no importa que estas grandes religiones estén proponiendo e impulsando ese otro tipo de pensamiento, nosotros sabemos cuál es la verdad. Y eso es una área de demarcación espectacular entre nosotros y ellos. ¿Okay? Ahora nosotros quisiéramos que estén aquí, pero yo sé que todos ustedes tienen familias católicas, porque nosotros venimos de ese transformo. Yo tengo familia católica, pero son católicos de hueso colorado. Eso se pegan a esa religión, no quieren escuchar nada, porque ellos saben todo, ¿verdad? Pero seguimos orando, porque una vez que esta información la tengan y la acepten, se dan cuenta de que aquí hay algo definitivamente que está equivocado. Aquí no, en la tierra, según las Escrituras, no puede haber un gobierno cristiano en un área geográfica específica. No, de ninguna manera. Tiene que ser interno, nosotros somos la iglesia. De otra forma es una iglesia política. Y ya hemos estudiado lo que es la política en el libro de Deuteronomio. Cómo la política implementa su propia religión para gobernar y para mantener y para defensar y para tener pues las riquezas que puede obtener por medio de eso. ¿Okay? Las riquezas extraordinarias. Hay iglesias que tienen unas riquezas extraordinarias, señoras y señores. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos para no dejarnos engañar, porque a nosotros no nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa es el conocimiento de nuestro Señor y Creador, que a nosotros es más que suficiente para darnos todas las bendiciones del mundo, habidas y por haber, incluso pues, y comenzando con la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar. Ahí vamos a culminar entonces esta primera clase. En la segunda clase les voy a dar más información. Como ustedes pueden ver, esto es muy interesante porque de nuevo nosotros estamos desenmascarando aquí una serie de proposiciones del campo del reino ahora que cuando le brillas la luz del Evangelio, te das cuenta, no, esto está completamente disparatado, está fuera, está sacado del contexto donde se encuentra básicamente. Y se le ha dado una nueva definición. ¿Sí? La nueva definición, yo les he hablado mucho de eso. ¿Qué es lo que se ha penetrado dentro de la iglesia? La dialéctica. Le cambias un poquito aquí, le cambias un poquito allá. Cuando vienes a ver, todo está cambiado. Ya es una cosa completamente diferente. ¿Okay? Entonces nosotros estamos con los ojos abiertos para ver este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestro ministerio como embajadores tuyos aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que a medida que crezcamos, todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.